después hacen una prueba al final. Y es igual que el semestre pasado, ¿cierto? Dos notas, dos pruebas. Y lo mismo, porque aquí yo le estoy mandando a usted tres guías con notas, ¿cierto? Y de esas vamos, igual que el semestre pasado, chiquillos, ¿ya? Vamos a elegir las dos mejores. Si usted manda la tercera, vale décima, ¿cierto? Para que, pues, la idea es que se saquen buenas notas, ¿ya? Igual que cuando dan la prueba, ¿cierto? Y les digo a ustedes que pongan o que descarguen el material para la prueba, para que les vaya bien. Hoy día voy a ver eso de las notas. Ya, vamos, chiquillos, a comenzar, ¿cierto? Eh, por la hora. Y vamos a compartir este material, lo voy a subir hoy. El otro día lo había subido y lo pedí que lo bajaran porque tenía un error. Profe, Bueno, profe, cuénteme, la escucho. ¿cuáles son las guías? Yo he mandado una hasta ahora. Mire, sí. Sí, acuérdense que, chiquillos, yo lo entiendo a ustedes que se pueden atrasar. La idea sí es que no me la manden tan tarde. Ya, aquí estoy compartiendo, ¿cierto? Mire, voy a abrir toda la... Esto es del segundo semestre, mire. Voy a abrir los puros, no la guía. ¿Ya? A ver, esa de agosto. Esta es la de septiembre. La guía está abierta, ¿cierto? Y la que vamos a empezar a trabajar hoy día, ¿cierto? Que es esta de aquí. ¿Ya? Esperen un poquito. Hay una que no se me abrió. No, estoy copiando una. Ya, me falta la de septiembre. Ya, ahora sí le voy a poner compartir para que vean. Ya, chiquillos, esto es lo que tienen que enviar, ¿cierto? Acuérdense que son las tres. Mire, esta, si no me equivoco, esta es la de la que dice ética, es la de agosto. Ya la estoy proyectando todo. Aquí en esta, mire, nos preguntan de Epicuro, del hedonismo, y llenábamos esto cuando diferenciamos a Aristóteles, Epicuro y el utilitarismo, ¿cierto? Ya, esa es la número uno. Déjenme admitir allá. Ya. La número dos, chiquillos, es la que hicimos el otro día, ¿cierto? Y ustedes ya me han estado enviando esta semana, ¿ya? Esta es la número dos que nos explicaba de política, quién fue John Stuart Mill, y al final la pregunta que hablaba sobre la dignidad, ¿cierto? Ya, y la última, chiquillos, que es la que voy a subir hoy, y esto es lo último que vamos a ver en el año, ¿cierto? Es esta cosita de aquí, ¿cierto? Que tiene que ver con el Power de este mes y va a ser, como les digo, lo último que vamos a trabajar en el año. Ya, y espero poder verlo un Profe, ratito, así que vuelve. Cuente. entonces la guía de septiembre la hacemos con el PowerPoint de septiembre, ¿cierto? Así es, cada guía, chiquillos, tiene un Power distinto, ¿ya? Para que lo vayan haciendo porque las preguntas salen ahí mismo, ¿ya? Ya, vamos a entonces partir la clase. Ya, la última clase, chiquillos, que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que estábamos viendo de la filosofía política y hablamos, nos dimos cuenta de que la política tiene que ver más que con los partidos políticos, ¿cierto? Y además hablamos de que es necesario, ¿cierto?, que nosotros le demos una... Espérenme un poquito, yo que va, ¿ya? Ariel del otro colegio. Y le iba a decir a usted que, ¿cómo se llama? Ya, veíamos que, chiquillos, la política, ¿cierto?, tiene que ver más que con el hecho de solamente ver partidos políticos, sino que tiene que ver con el hecho de una organización, ¿ya? De tener una organización en cuanto a todo lo que hacemos, ¿ya? ¿Quién pasa primero en la fila, ¿cierto? Imagínense, ahora vamos a tener que hacer, chiquillos, política, por ejemplo, en relación
a la vuelta a clase, ¿cierto? Cómo nos organizamos, quiénes van a ir primero a clase, quiénes van a ir segundo, ¿cierto? Cuántos alumnos van a ir por sala, eso es parte de una política, ¿cierto? ¿Ya? Y que tiene que ver justamente con decisiones que tienen que tomar ciertos tipos de personas, y ustedes también pues, son parte de esta decisión, el hecho, por ejemplo, de ir o no ir, ¿ya? Sus padres también fueron responsables de esa decisión, llenando o no llenando la encuesta, ¿cierto? Entonces, todo esto tiene que ver con un entramado político, chiquillos, que es gigante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora a continuación? Ya hay que ver los problemas contemporáneos de la ética y la política. Vamos a trabajar en este mes, chiquillos, con dos problemas contemporáneos, ¿ya? Que los vamos a ver a continuación. Uno es lo que pasó en Chile con el estallido social, ¿cierto? Que está de cajón, más encima que viene ahora el plebiscito en unas semanas más, ¿cierto? Y algunos de ustedes van a poder ir a votar. Y también, chiquillos, vamos a hablar un poquito, nos piden ahí en el libro, y que también es muy importante, sobre la igualdad de género, sobre todo ahora que también se va a dar esta discusión en la nueva Constitución. ¿Ya? Y vamos a conocer algunas filósofas, ¿cierto?, que han opinado sobre este tema, y todo lo que se venga ahora, ¿cierto?, que esté relacionado con lo del 2020 para adelante, la relación entre la ética y la política. Ya, chiquillos, mire, dice, observa la siguiente imagen y comentamos la pregunta que aparece abajo, ¿ya? Ya, mire, aquí está la Mafalda, ¿cierto? Este lo hice hace rato, no sabía que el Kino se iba a morir, ¿cierto? El dibujante de ella. No haber sido yo el que lo mató, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, Profe, una la consulta, Mafalda, ¿estás compartiendo? Profe, no está compartiendo la pantalla. ahora sí, Por favor. Gracias. aquí, ahí sí. Ya, ahora sí, de veras, estaba mirando y estaba vendiendo. Ya, y lo otro, ahora sí, chiquillos, ya. Comenzamos, por ejemplo, mire, con esto del que yo les comentaba, que lo hice, ¿cierto?, hace harto rato, y que aparecía una viñeta, unas cuantas viñetas, ¿cierto?, de Mafalda. Entonces aquí la Mafalda está agarrando, como pueden ver, mira, hay un diccionario, y aquí está leyendo la definición, dice, democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, ¿cierto?, que es el poder, ¿cierto? Gobierno en el cual el pueblo ejerce la soberanía, ¿ya? Entonces ahí ella lee eso, ¿cierto? Que hay un gobierno del pueblo en donde el pueblo manda, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con Mafalda? ¿Ya? Creo que se está riendo, ¿no? Y expresa una emoción ahí, de risa, mire, aquí está comiendo con los papás, ¿cierto? Sigue muerta de risa, ¿ya? Y finalmente cuando se va a acostar, ¿cierto? Mire, está el papá, el hermano, y ella sigue muerta de risa. Entonces aquí viene la pregunta abajo, chiquillos, que dice, mire, oiga, ¿por qué creen que Mafalda tiene esa reacción al leer la definición de democracia? Chiquillos, sin temor a equivocarse, ¿eh? ¿Por qué creen que Mafalda, mire, está riendo? Porque el gobierno no pesca al pueblo. Porque no Claro, vivimos en una democracia como claro, tal, claro, no igual sería. nos oprimen. Claro, ¿de qué Yo manera creo creen que es ustedes? porque el significado que dice ahí no es lo que realmente se aplica. Entonces le causa gracia la hipocresía. Chiquillos, todos los materiales, entre paréntesis, a los que no tienen, están en webclass, ¿ya? Usted pone filosofía, cuarto medio, ahí yo le voy a tirar más o menos los links. Ya, espérenme un poquito que aquí se me desconectó el computador, chiquillos, de internet. La definición que tiene, ¿cierto? No es la verdadera definición de democracia. Miren la pregunta que viene abajo, chiquillos. ¿Cuál es tu postura en relación a la definición de democracia, considerando el contexto social actual? Es decir, chiquillos, miremos nuestro contexto social, 2020, ¿cierto? Eh, Puede que incluso nos imaginemos antes del estallido social de octubre, ¿ya? ¿Gobernaba el pueblo, no, chiquillos, hasta antes del estallido social? ¿O algo que hayan visto en No, historia? Chiquillos, ¿alguna vez ustedes, los que saben más de historia o le han puesto atención a la historia, ustedes creen que ha habido alguna vez en Chile o en algún lugar del mundo donde el pueblo haya efectivamente gobernado? no, ni en los comunistas.
¿cierto? Ni en los comunistas parece, por cierto, parece que es un chiste. De hecho, la Revolución Francesa, chiquillos, que ustedes, yo siempre le hablo de ella, y que trajo consigo la democracia, como resultado, ¿cierto? Mataron al rey e impulsaron los sistemas democráticos de hoy en día. Eh, esa Revolución Francesa, chiquillos, fue una revolución del pueblo, ¿no? Fue una revolución de una oligarquía, ¿no? ¿Qué saben Sí, ustedes? también lo ayudaron los ingleses, ya que los franceses eran enemigos de los ingleses. ¿Cierto? Entonces, la cuestión es, chiquillos, que parece, ¿ya? Parece que esta cuestión de la democracia resulta que es un invento más, ¿ya? De otros tantos que nosotros, como le he mostrado yo a usted en filosofía, que no son como aparentan ser, ¿cierto? Las cosas, porque aquí nos dice que el gobierno es del pueblo y, por ejemplo, ¿cuál es la participación democrática que tenemos nosotros, chiquillos, en, en nuestra política? El voto. Para el voto y qué más, Eso hacemos algo, mismo. ¿cierto? Que solamente tenemos una rayita que hacer y de ahí tenemos que esperar que pasen años de gobierno, ¿cierto? Para que nosotros podamos eh, volver nuevamente a hacer una rayita porque no nos preguntan nada. Ahora recién tenemos suerte, chiquillos, de que nos van a preguntar algo en un plebiscito, ¿ya? Debería hacer esa la fórmula, ¿o no, chiquillos? ¿Creen ustedes que nos preguntasen más plebiscito, no? Yo creo que deberían preguntar más también para las leyes, porque cuando se hace a la hora de hacer leyes, todo eso, o planes económicos, se lo hacen al final entre ellos nomás. Ni siquiera le avisan al pueblo a veces, como cuando ya está hecho, ahí avisan. Claro, no le preguntan. De hecho, chiquillos, no les llama, bueno, ahora ustedes tienen, por eso yo les estoy diciendo, tienen que participar en la política, porque no les llama la atención, por ejemplo, que cuando hay una discusión en el Parlamento, los diputados, por ejemplo, voten por lo que ellos consideran correcto y no por lo que la gente, a modo de ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla del aborto, ¿ya? Uno de los principales argumentos que esgrimen los políticos es que va en contra de sus creencias, ¿cierto? Y por ejemplo, los que son cristianos dicen, yo no puedo votar a favor del aborto porque yo soy cristiano y está en contra de la vida, ¿cierto? Y yo soy pro vida. Entonces la pregunta es, bueno, esa persona que representa, y supongamos que representa Puente Alto, ¿está votando por lo que la gente de Puente Alto considera correcto o está votando por lo que él considera correcto? Claramente está votando, ¿cierto?, por la segunda opción, ya por su criterio. Y ahí, chiquillos, donde nosotros deberíamos hacer un reset o bien tenemos que hacer algo con eso, ya, por ejemplo, poner más énfasis en la lectura de quién, por quiénes vamos a votar, ¿cierto? O bien, el otro día salió una pregunta eh, sobre leer, o sea, un texto que decía que deberíamos todos leer la Constitución, ¿cierto?, de Chile, y deberíamos poner en un lado de la hoja lo que usted agregaría a la Constitución y que no está, y por otro lado, lo que usted rescataría de la Constitución actual, ¿ya? Y si los aportes nuevos son más que los aportes actuales, entonces debería usted votar a prueba. Ahora, si usted considera que hay más aportes en la actual constitución y que no le falta mucho, ¿cierto? Y la lista es más larga en las cosas que usted dejaría, entonces usted debería votar rechazo. Ve, esa es otra cosa que, por ejemplo, nosotros no hacemos, ¿ya? No leemos la constitución, ¿cierto? Y somos súper cerrados al momento de ir a votar, ¿ya? Pero pasa con todos, ¿ya? A ver, déjenme, chiquillos, a ver. Parece que voy a ver si llegó el internet para que sigamos leyendo. Profe, ¿ha visto las franjas electorales? Como que todas Sí, son sentimentalismo. sí, apelan, chiquillos, a puros sentimientos, Un, ¿ya? un chiste eso, un chiste. Y nos creen. Y chiquillos, Y ese es por uno de ambas los partes es un motivos, chiste. por ambas partes. Y uno de esos, por si acaso, chiquillos, los motivos por los cuales, porque yo he investigado, ¿por qué no hay plebiscito? ¿Ya? Bueno, los plebiscitos quedaron prohibidos con la constitución actual que tenemos, ¿cierto? Y, por ejemplo, para hacer un plebiscito hay que modificar ciertas leyes. Y ahora está funcionando el computador. Vengo en un... militar, por favor, como anfitrión.
en el que acabo de entrar, para poner Power. Participar. Ya, espérame un chiquitito. Aquí está. Más. Listo, profe. Ahí sí, sí, ya, muchas gracias. Seco el profe bien. Siempre nos anda salvo. Ya, ¿a dónde íbamos nosotros en el Power? Aquí abajito que. No, sé. Este de aquí era el que estábamos. Ya, ahora sí que sí. Ya, en el contexto actual ahí vamos. Ya, en el contexto actual me están diciendo que la mayoría cree que no existe la democracia, ¿cierto? Y nosotros también, quienes hemos vivido más, también nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Porque en realidad nos damos cuenta de hartas cosas que nos están faltando. Ya, entonces, a propósito de eso, chiquillos, como la política surge en este espacio, yo les decía, de organización entre nosotros, ya, eso es lo que vamos a ver ahora en este pequeño, en esta pequeña página que sale aquí, ¿cierto? Mire, a la derecha está la filósofa alemana Hannah Arendt, ¿cierto? Y aquí en la parte izquierda está el filósofo inglés John Locke, ya que son de distinta época, pero tratan de explicar el origen, ¿cierto?, de la organización política. Ya, entonces vamos aquí al recurso 1 de la filósofa alemana, ¿cierto?, que dice lo siguiente. Ya, pongamos atención, chiquillos, mire, ella dice, para Hannah Arendt, ¿cierto?, el punto central de la política es siempre la preocupación por el mundo y no por el ser humano, ¿ya? Aquí vamos a ver a qué se refiere ella con mundo, ¿ya? Miren, chiquillos, dice ella, mire, si se quiere cambiar una institución, ¿sí? Por ejemplo, a ver, nombremos una institución que esté en tela de juicio hoy en día, Carabibuenos, ¿cierto? Están ahí Los en tela de juicio. pacos. Carabibuenos, por favor. No Con puede respeto. ser. Sí, usted está en su rol de estudiante ahora, y yo estoy en mi rol de profesor, así que se llaman carabineros, ¿ya? Ya, nuestros queridos carabineros están ¿cierto? En tela de juicio, ¿ya? Entonces ahí la filósofa nos está diciendo, mire, si se quiere cambiar una institución, una organización, cualquier corporación política mundana, solo se puede renovar su institución, ¿cierto? Sus leyes, sus estatutos y esperar que todo lo demás se dé por sí mismo. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos cambiar las leyes, ¿cierto? Y después de ahí en más dejar que las cosas, ¿cierto?, empiecen a funcionar. Pero espérese, va a decir algo más ahí, ¿ya? Dice, que esto sea así tiene relación con el hecho de que siempre que se juntan seres humanos, ¿ya? Mire eso, siempre que se juntan seres humanos, y ahí está diciendo, sea privada, social o político públicamente, es decir, no sé, nos juntamos con un amigo en nuestra casa a jugar Play, o nos juntamos entre varios a hacer un trabajo, o nos juntamos derechamente a hablar de política, ¿cierto? Surge entre ellos un espacio, eso es muy importante, ¿cierto?, que los reúne, ¿ya? Siempre que se juntan, surge un espacio que los reúne y a la vez los separa, ¿ya? Ahí hay una pregunta con respecto a eso que la vamos a ver después, ahí abajito, ¿cierto? Y dice, mire, cada uno de estos espacios tiene su propia estructura que cambia con el cambio de los tiempos y que se da a conocer en lo privado, en los usos, en lo social, en las convenciones, en lo público, en las leyes, las constituciones y estatutos similares. ¿Ya? Es decir, que en cada una de estas juntas, chiquillos, hay espacios, ¿ya? Y esos espacios tienen sus propias estructuras, pero si hay algo que tienen de característico esos espacios, es que como dice en la pregunta, de aquí, mire, estos espacios nos reúnen y al mismo tiempo nos separan. Ya, continúa aquí, mire, dice, donde quiera que los seres humanos coincidan, se abre paso entre ellos un mundo, y es en este espacio entre, ¿cierto?, donde tiene lugar todos los asuntos humanos, ¿ya? El espacio entre los humanos, que es el mundo, ¿ya?, no puede existir sin ellos, porque lo que un mundo sin seres humanos
perdón, sin ello, por lo que un mundo sin seres humanos, a diferencia de un universo sin seres humanos o una naturaleza sin seres humanos, sería una contradicción. Ya, ¿qué está diciendo ahí la filósofa entre todos? Dice, cabros, miren, apenas nosotros nos juntemos a lo que sea, se genera ahí un espacio, ¿cierto? ¿Ya? Un espacio que tiene una estructura de comportamiento, porque me comporto distinto cuando me junto con la pareja a cuando me junto con un amigo. El lenguaje es distinto, el trato es distinto, ¿cierto? Lo mismo que si voy a una asamblea a hablar, ¿cierto?, sobre política también. Tengo otro lenguaje, ¿cierto? Y hay toda una estructura. Y es en este espacio, chiquillos, donde dice la filósofa, ahí surge el mundo. Y ahí surge la política. ¿Ya? En este espacio, cuando yo me enfrento, esto es como la historia, chiquillos, de Robinson Crusoe, ¿cierto? Y Robinson Crusoe, bueno, esto es un relato, sí, no es la historia original, ¿ya? Pero es una metáfora, ¿ya? Que Robinson Crusoe, ¿cierto? Quedó solo en la isla y poco a poco se fue dando cuenta de que había ciertas actitudes que no era necesario seguir manteniéndolas, como por ejemplo, dice él, comer con utensilios, ¿cierto? Y dice, ¿para qué estoy comiendo con tenedor si aquí no estoy ni en una mesa y nadie se va a enojar si como con la mano? Se te empieza a comer con la mano, ¿cierto? Y después se dice, oye, compadre, ¿aquí uso ropa si aquí nadie me va a ver? Pues estoy solo. Ya, y se saca la ropa y empieza a andar desnudo, ¿cierto? Y de repente ve que en la isla habían unos chanchos que estaban en el barro, ¿cierto? Y él dice, oye, compadre, si aquí no hay nadie, pues, queda acá y se empieza a revolcar ahí en el barro, a bañarse con barro, y dice, oh, qué buena, está calentito el barro, y se lo echa por aquí, por allá, y de repente Robinson levanta la vista y ve que en la montaña hay un indio que lo está mirando. Entonces ahí él se avergüenza. ¿Ya? Ese es el espacio, chiquillos, en donde surge el mundo. ¿Ya? Y por eso la filósofa cuando dice, ¿por qué, chiquillos, la política nos reúne y nos separa al mismo tiempo? Es por esto mismo. Porque la política, chiquillos, nace en el momento en que yo entro en contacto con otro ser humano, ¿ya? Y ahí nos juntamos, ¿por cierto? Tratamos de convivir juntos y a veces podemos que nos separemos por distintas ideas que podemos tener con respecto a un mismo hecho, ¿ya? Pero, ¿a qué va, chiquillo, este texto y qué me interesa de él? Es que usted entienda, ¿ya? De que la política es algo natural, ¿ya? Y que surge justamente cuando nosotros nos ponemos a conversar con un amigo, ¿ya? Por eso requiere del punto de encuentro físico, ¿cierto? Y también hay diferencias ideológicas, como me están poniendo ahí, ¿cierto? Y tiene que ver, chiquillos, con todo eso, para cuando le pregunta a él, adelantémonos, mantenerlo, voy a poner aquí, adelantémonos aquí, aquí le estoy preguntando aquí, de Ana Arendt, ¿cierto? Creo que hay un verdadero y falso por ahí de Ana Arendt, ¿ya? Nos va a preguntar ahí abajo. Aquí viene algo de democracia, ¿ya? Ahí la voy a buscar. Y si no, tienen suerte, nos saltamos. Ya, lo importante, chiquillos, es que este texto, sí o no, para los que recuerdan la clase pasada, viene a confirmar la misma idea, ¿ya? La misma idea que yo les estoy comentando de que la filosofía nace, perdón, la política nace en este espacio, ¿cierto?, de encuentro con el otro, ¿ya? El hecho ya de salir a la calle, encontrarse con el otro, yo le he dicho a usted, ya es política, ¿cierto?, por el hecho de respetar al otro, ¿ya? Ya, vamos a la parte de la organización política. Ya sabemos que la política, chiquillos, nace de manera natural, ¿cierto?, en este espacio. Vamos a ver si alguien he visto algunos comentarios aquí. Ya, y lo quiero leer. Ya, en serio es necesario saber las consecuencias, ¿cierto? Ya, aquí dice, es más fácil seguir a la masa, autoeducarse simplemente. Ya. Se requiere un punto de encuentro físico, pero de diferencia, eso es, ¿cierto? Es raro esto, chiquillos, porque nosotros siempre tratamos de ser sociedades abiertas, o nos dicen que seamos abiertos de mente, pero en política parece que es malo ser abierto, porque, por ejemplo, el político el alcalde Joaquín Lavín, ha dicho que él tendría un gobierno con personas de izquierda y derecha, ¿cierto? Y toda la buena onda, así como para unirnos, en vez de separarnos. Y todos le han criticado que eso no se puede, que eso no va a resultar y que le va a ir mal si hace eso, ¿ya? Y es porque en política, lamentablemente, las cosas son así, chiquillos, son muy cerrados, porque, por Criticar sin ejemplo, intentar.
Claro, por ejemplo, mire, si usted vámonos a los extremos, ¿ya? ¿Usted le gusta el Partido Comunista o le gusta Renovación Nacional? ¿Cierto? Vámonos a Comunista. los extremos, po. Ya, entonces ya me incluyo y me inscribo en el Partido Comunista, ¿cierto? Y mi hermano gemelo, supongamos que tengo uno, se inscribe en Renovación Nacional. Entonces estamos en los partidos políticos, ¿cierto? Bla, bla. Y de repente aparece, ¿cierto? En la ideología de derecha nos dicen, oye, hay que votar en contra de esta ley porque nosotros somos pro vida, ¿cierto? Y mi hermano gemelo va y dice, oiga, pero ¿sabe qué? Mi señora está embarazada y tiene riesgo de muerte, entonces a mí igual me gustaría, nosotros lo hemos conversado, ¿ya? Y de hecho pasa a veces, chiquillos, que las guaguitas se mueren y no se las pueden sacar a las mamás y hay muchos resquicios legales para hacer eso. ¿Ya? Entonces, si él va y propone en RN, no, mire, votemos a favor del aborto, ¿qué es lo que le van a hacer con esa persona? Lo van a echar. ¿Cierto? Lo mismo que si voy al Partido Comunista y digo, no, hay que defender la propiedad privada por sobre todas las cosas, también me van a echar. Ya porque las ideologías son así, y por eso o bien nos unen, ¿cierto? O nos separan. Ya, eso mismo, ¿ves? Incluso la Angela nos recuerda que en ciertas ocasiones, cuando la gente no piensa políticamente como uno, son perseguidos políticos. ¿Ya? Y eso está lleno de presos políticos chiquillos de izquierda y derecha around the world. ¿Ya? Profe, el mayor ejemplo de lo que usted acaba de decir es lo que le pasó a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, que él usó tácticas que su partido no apoyó y le dieron la espalda por hacerlo. Claro, o lo que han visto, chiquillos, muy, muy buen aporte de ese. Y también han visto, chiquillos, le hablé de Julian Assange, del Wikileaks, ¿lo conocen? Que publicó información privilegiada, que hablaba de cómo Estados Unidos se iba a Sí, meter, ¿cierto? después el vendido del que está ahora en Ecuador le quitó el Sí, asilo político y se lo dio. claro, y lo entregó, pues le tenían un asilo político. Y mire, fíjense, chiquillos, que hay una persona en estos momentos, ¿ya? Que está preso por decir la verdad. Imagínense qué terrible eso, ¿ya? Por decir reveló documentos secretos de Estados Unidos, incluso algunos tienen que ver con Chile y la presidenta Bachelet, por si acaso, que alguna vez... Por dar pruebas de crímenes contra la humanidad que dieron los gringos y muchos gobiernos lo arrestaron a él. Claro, él, claro, dio información para que nos diéramos cuenta de eso, que como dicen los filósofos, la verdad está oculta y hay que descubrirla. Entonces él actuó como filósofo, investigó, ¿cierto? La descubrió, la publicó y ahora está preso, ¿cierto? En Inglaterra y esperando un juicio. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, esta cuestión justo tiene que ver con esta famosa ley natural, ¿ya? Porque hay algo parece que van como en nuestra esencia, chiquillos, como en nuestros genes, ¿ya? Y que tiene que ver con esto de ser cerrado, de cuestionar al otro en sus creencias, ¿cierto? Nos cuesta hacer eso, ¿ya? Y aquí John Locke, mire, más o menos nos va a explicar de dónde viene eso, ¿ya? Este filósofo de 1630 y 1700, ¿ya? Exactamente, mire, dice, en la antigua Grecia el término polis, de donde proviene, perdón, la palabra política, ¿ya? Que es el arte de gobernar a los hombres, ¿ya? Se usó para denominar la organización de la gente en torno a la plaza pública, ¿ya? Para eso servía, chiquillos, la palabra política en Grecia, y de ahí viene la palabra polis, que nos han enseñado, ¿cierto? En básica, cuando veíamos a los griegos, ¿ya? Y que yo le contaba a usted que nos enseñan a los griegos porque ellos son nuestros padres culturales, ¿ya? Ya, dice aquí, mire, estaba leyendo el chat, por eso me... Ya, los romanos, ¿cierto? Ellos, perdón, los griegos usaron el término polis y de ahí viene la palabra política, que significa el arte de gobernar al hombre, y lo usaron para denominar a la organización de gente en torno a la plaza pública. Acuérdense que yo le conté que los griegos eran poquitos, ¿cierto? Y que el acto de hablar en la plaza pública era muy relevante. De hecho, la cultura griega, el acto de habla, chiquillos, es muy relevante, es lo más importante, ¿ya? Un dato que he olvidado decirle, mira, hablando de esto, lo voy a poner aquí con rojito, para que se den cuenta, chiquillos, qué tan importante era el acto de la palabra ahí en Grecia. Les voy a contar que, ¿no ve que los griegos utilizan el término logos, ¿ya? Que significa razón, y ellos dicen que nosotros somos un animal racional, ¿cierto? Y que
la filosofía consiste en utilizar la razón en vez de los mitos, ¿cierto? Y la palabra, chiquillos, razón, en griego se dice logos, ¿cierto? Y de ahí vienen todas las ciencias que terminan con la palabra logía, que significa estudio racional de. Pero también, chiquillos, la palabra logos significa palabra, discurso, ¿ya? El acto de hablar. ¿Ya? Entonces, por eso para los griegos es terriblemente importante este hecho que sale aquí, miren que los cabros se organizaban en torno a la plaza pública, porque se organizaban en la plaza pública para una sola cosa, que era para hablar. En otras palabras, para usar el logo, para usar su razón. Y fíjese que hay una directa relación entre esto y la palabra política. Por decirlo de una forma, la política, chiquillos, es la herramienta, ¿ya?, que permite generar el espacio para que se utilice la razón. Igual es el espacio para utilizar la razón en la plaza pública. Ahí andaba Sócrates, chiquillos, vacilando con Platón y andaban filosofando, ¿cierto? Sobre qué es la vida, cuál es la mejor manera de comportarse, ¿cierto? Y por eso aquí nos está entregando este dato, ¿ya? Los romanos utilizaron con un sentido equivalente el término civitas, ¿ya? Del que proviene la palabra ciudad y ciudadano, ¿ya? En tanto, durante la Edad Media se utilizó la palabra imperio, ¿cierto? Todavía chiquillos hablan de darle una organización racional a la sociedad, ¿ya? Dice, mire, el concepto de Estado, ¿cierto? Como nosotros lo entendemos, ¿ya? Dice, el concepto Estado surge en la época moderna, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, que la modernidad empieza más o menos en 1600, ¿cierto? 1700, en la época de ellos, ¿ya? Y empieza, ¿cierto? Cuando empieza a caer el sistema medieval de este imperio, como dicen ellos, ¿cierto? Que tenía que ver con un rey que gobierna, ¿cierto? Y luego viene esta revolución burguesa que le cuento yo de los franceses, que en el fondo avivan al pueblo, ¿cierto? Para que hagan una revolución y al final cuando uno se da cuenta, ya, ¿y qué pasó después de esa revolución? ¿Quién mandó? ¿Quién se puso en vez del presidente? Se pusieron los burgueses, ¿cierto? El orden chiquillo actual. El orden actual viene de ahí. Si uno se fija en nuestros gobernantes, son todos de ahí, pues, de clase acomodada, ¿cierto? Gente con estudios, y son ellos finalmente los que imponen su orden a nosotros. Ya, pero volvamos aquí, mire, el concepto de Estado surge en esta época moderna, ¿cierto? E integra tres aspectos que lo diferencian. El poder político delegado en las instituciones, un territorio en el cual se establece, ¿cierto?, la sociedad, y por último, una cultura política basada en una constitución. Ahí está la palabra clave, ¿cierto? Ya, y aquí entonces John Locke nos va a decir que este concepto de Estado supone el consentimiento de los miembros de la sociedad, es decir, que todos decimos, sí, ya, organicémonos así, es mejor. Y ahora nos van a preguntar, ¿por qué es mejor? Vamos viendo aquí qué nos dice este texto. Mire, dice John Locke, mire, siempre que cierto número de hombres se une en una sociedad, renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye una sociedad política o civil. Ya, vamos al tiro a matar esta pregunta, chiquillos. ¿Cuál será, como dice aquí la pregunta, la ley natural o el estado de naturaleza que habla John Locke? Mire, dice aquí, mire, siempre que ciertos hombres se unen en sociedad renunciando al poder de la ley natural, ¿cierto? Entonces vamos a decir que ahí se constituye una sociedad política o civil. ¿Ya? Eso nos está diciendo. Ahora nos están preguntando, ¿qué será eso que está diciendo? A lo que tienen que renunciar, tenemos que renunciar a la ley natural, ¿cierto? ¿Qué será eso? Veamos qué dice. Mire, dice. Este hecho se produce siempre que ciertos números de hombres que vivían en el estado de naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político sometido a un gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno constituido. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros renunciamos, nuevamente está diciendo, al estado de naturaleza, pasamos automáticamente a formar un gobierno. ¿Ya? Vamos a subrayar ahí, ¿cierto? Dice que renunciar al estado de naturaleza y ahí se forma un pueblo.
¿Ya? Ya, ¿qué dice ahí? Mire, dice, por ese hecho autoriza a la sociedad o lo que es lo mismo a su poder legislativo para hacer las leyes, es decir, que el hombre, chiquillo, o el humano, cuando renuncia al estado de naturaleza para formar un pueblo, ahí dice, por este hecho, cuando él renuncia a ese estado de naturaleza, autoriza al poder legislativo, es decir, para que exista un poder que los mande, ¿ya? A hacer leyes en su nombre, leyes, chiquillos, de conveniencia pública para la sociedad, ¿cierto? Y dice, y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia, como si se tratase de decisiones propias suyas. Eso es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza y los pone en una sociedad civil. El hecho de querer, ¿cierto?, formar leyes que sean convenientes para el público en general. ¿Ya? ¿Qué está diciendo, chiquillo? Aquí está la base, por si acaso. Por eso el objetivo dice, oiga, veamos, ¿qué nos dice el objetivo en palabras sencillas? Nos dice, oiga, chiquillo, el objetivo dice, oiga, ¿sabe qué? El profe les va a mostrar a algunos filósofos y usted tiene que evaluar y dar, primero que todo, darse cuenta que de aquí vienen varias cosas que nosotros sabemos y en segundo lugar, usted evaluarlas. ¿Qué me está diciendo el filósofo aquí? Y ustedes mismos ya están dándose cuenta en el chat que el estado de naturaleza, ¿ya? Es decir, nosotros renunciamos al estado de naturaleza para buscar un bien común. ¿Ya? ¿Y cuál, chiquillo, es la ley de la naturaleza? ¿La han escuchado por ahí o no? Cuando uno ve algo, un documental y dice, es la ley es la ley de la naturaleza. ¿Cuál es esa ley? Como dice ahí, la del más capaz y la del más fuerte, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que está diciendo Locke. Y aquí, chiquillo, esta es una teoría y está impregnada en nuestro inconsciente, ¿cierto? Él está diciendo, oigan, cabros, miren, los humanos, cuando vivimos en estado de naturaleza, gobierna el más fuerte, el más salvaje, ¿cierto? Entonces, nosotros un día decidimos renunciar a ese acto de la naturaleza, ¿ya? Que es un estado de plena libertad, ¿ya? Y ahora nos vamos a poner un límite. Y voy a cambiar esa libertad que tengo, esa libertad de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, y voy a cambiar el hecho de vivir en la sociedad civil. Es decir, voy a renunciar a demostrar mi fuerza natural para poder formar un pueblo, ¿cierto? Con leyes que convengan, ¿cierto? A todos y no solo a unos pocos, ¿ya? Y en el fondo, chiquillos, cuando dice, ¿cuál será la ley de la naturaleza que habla Locke? Es la ley del más fuerte y por eso, ¿ya? Cuando yo les digo a ustedes, chiquillos, la idea de los filósofos están en nuestro inconsciente y uno no se da cuenta, ¿ya? En el fondo, ¿qué nos está diciendo John Locke? Que si no existe el gobierno, ¿cierto? Si no existe el poder legislativo, ¿cómo sería la vida? Sería un caos, una lucha de todos contra todos. Y cuando yo les pregunto a ustedes, en la unidad anterior, cuando vemos la moral y la ética, y yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿qué pasaría si en la vida no existieran las leyes? Uno automáticamente dice, ah, profe, quedaría la media patada como en la película La Purga, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros imaginamos, chiquillos, que los humanos somos malos por naturaleza y en vez de decir, profe, si se borran las leyes, igual seguiríamos siendo buenos porque la bondad es trascendental a nuestros corazones? No, pues ¿Qué? nadie piensa eso. ¿Por qué? Lo de la maldad se cree porque, como dijo joven, todos tenemos un demonio interno. Todos hemos pensado en hacer algo malo en distintas medidas según la persona. Y por eso todos robarían o se matarían. Claro, de hecho, una de los el profe Keno dice, yo no. Yo, profe Keno, a mí me han dicho los niños, como hablamos harto de política y a veces parece que hablo bonito, me dicen, profe, usted debería participar en la política, pero yo tengo miedo a dos cosas. Tengo miedo a que me paguen mucha plata y me venda, o tengo miedo a no querer venderme y que me maten. ¿Ya? Pero por ahí va esto de la... ¿Cierto? La Anyala debería hacer política, debería estudiar ahí ciencias políticas, tío, si eso es lo que en realidad participar de la política, no es necesario estudiar que participar e informar. Si al final, por ejemplo, chiquillos, nos ponen poquitos requisitos para ser diputados, cuarto medio, creo, si no me equivoco, y eso, y es porque
se supone que como la política, chiquillos, nace en el contacto de uno con el otro, no es necesario tener título universitario para participar de la política. ¿Ya? No es necesario. Cualquiera de nosotros teniendo cuarto medio puede hacer. ¿Ya? De ahí el Rorro va a revivir la Unión Soviética, ¿cierto? Vamos a ser todos soviéticos. Ya, chiquillos, hoy día les dije que la clase era de esto. Ya, de esto nomás. Quería que entendieran dos cosas, que la política nace a partir del encuentro entre nosotros, ¿ya? Y que a nosotros se nos ha dado la idea siempre de que lo mejor es vivir en sociedad porque fuera de ella está la naturaleza, ¿cierto? Y están los animales salvajes, las plantas venenosas, y ahí están también los otros humanos que son más fuertes y al final es un caos. ¿Ya? Y por eso quizás es una forma inconsciente de meternos en la cabeza la idea de que lo mejor es vivir en sociedad. Puede también que sea, chiquillo, de esto de abierto, porque Aristóteles pensaba que vivir en sociedad es un acto natural. Y no puede haber un humano que no viva en sociedad, porque tiene una frase muy, muy buena de Aristóteles que dice, el que vive fuera de la sociedad, ningún hombre puede ser tal fuera de la sociedad. Porque si un hombre fuera a vivir lejos de la sociedad, tiene dos alternativas. O bien ese compadre es un dios, ¿cierto? Porque puede vivir solo sin la ayuda de nadie, o bien ese compadre es una bestia, ¿cierto? Y ha podido ahí eh, lograr vivir conforme a esta naturaleza. ¿Ya? ¿Podrían no existir las normas considerando que nuestra especie usa la razón? Es que los Parece humanos, Anyara, yo siempre he dicho que parece que el hecho de ser racionales ya requiere como de un esfuerzo, porque si fuéramos racionales no nos mandaríamos ninguna embarradita porque andaríamos pensando, ¿cierto? Y también otra cosa, chiquillos, que el ser racional requiere de un esfuerzo intelectual bien grande. Acuérdense que nos equivocamos en cosas sencillas como los signos de matemática, y la matemática es una ciencia 100% racional, ¿ya? Para nada es empírica. ¿Ya? Y entonces requiere de un esfuerzo, porque si fuera natural la razón en nosotros los humanos, ¿cierto? Andaríamos pensando y hubiéramos avanzado, ¿cierto? Quizás como dicen, eso, o como dicen chiquillos en la otra filosofía que no le alcanzaba a mostrar, la filosofía oriental, habla de vivir más en la práctica y no en la reflexión, y la reflexión usarla solo cuando sea necesario. ¿Ya? Por ejemplo, para resolver estos tipos de problemas. Para el resto de la vida no hay que pensar, hay que actuar nomás y dejarse llevar. Ya, próxima semana entonces vamos a ver, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar de los problemas sociales contemporáneos. El primer problema, como ya le dije, es, ya, se me coló esa foto ahí. En el libro de usted aparece otra foto, aparece una revolución, para que lo busquen ahí. Aparece una revolución que hicieron unos estudiantes en Francia en el año 1916, creo, 1920, pero como me están pidiendo que ustedes analicen problemas actuales, ¿ya? Tenemos que hablar de esto, ¿ya? Y ahí Marx nos va a decir algo, ¿ya? Nos va a hablar algo de la conciencia del humano, y ahí nos va a tratar de explicar por qué pasó lo que pasó el 18 de octubre, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a tener que darle una vuelta a Marx, porque tenemos que, como bien dice el objetivo, tenemos que evaluar, ¿ya? Tenemos que ver si lo que dijo él en 1859 funciona hasta el día de hoy o no. Ya, ¿algún dato, chiquillo, algo que quieran aportar para finalizar, cierto? Profe, yo le quiero preguntar algo, Pregúnteme. pero de la guía. Lo que pasa es que recién me acabo de meter a WebClass a revisar si ¿Ya? estaba la guía y me aparece una que es de tercero medio. Sí, no la he subido, ahora mismo la voy a subir. No se me Ah, preocupe. yo pensé que ya la había subido. No, no, no. Lo que pasa es que estaba mala la de tercero y ahora alcancé a subir esto. Pero se demora como 2 segundos en subirla, así que en 4 segundos, chiquillos, vamos a estar con todo esto. Ya, eso muchachos, ¿cierto? Mire, aquí, ¿qué le voy a preguntar en esta guía? Está fácil, pues como ya estamos en la última guía y usted ya tiene que evaluar, aquí yo le pregunto directamente su opinión sobre lo que dice John Locke, ¿cierto? Eh, y le pregunto, ¿cuál sería la opinión de John Locke, por ejemplo, frente a una dictadura? Ya que él está diciendo que nosotros, para evitar una hecatombe, ¿cierto? Una destrucción máxima, formamos la sociedad. Bueno, ¿qué pasa cuando la sociedad se la toma una sola persona? ¿Ya? ¿Qué opinaría ahí, John Locke? ¿Estaría a favor de la manifestación?
Y esto ya viene va lo siguiente. El término democracia hace referencia a un gobierno popular, eso lo podemos responder hoy día, sí, ¿cierto? El término ciudadano nació con la creación del Estado moderno. F, porque el término ciudadano apareció, chiquillos, con el, como ya vimos hoy día, apareció con el Estado en el siglo XVII. ¿Ya? Ya, y esto vamos a ir, recuerde que siempre leemos primero el Power en 2 o 3 clases y en la última llenamos todo esto, ¿cierto? Aquí nos queda leer lo último. Ya, a ver quién me pusieron aquí. Ah, sí, estábamos hablando de que, pero no poder razonar que proporciona así, pero no. Ah, aquí, de hecho, de tanto de menos que estemos en clase y conversemos estas cosas. Aquí, de hecho, eso es lo bacán de esta clase, que podemos conversar y dar nuestras opiniones con respecto a un tema. Y siempre amparado bajo el respeto, chiquillos, aprendemos otra cosa, pues aprendemos a hablar aquí, si no es llegar y hablar frente a un público, ¿cierto? Me acuerdo la primera vez que hice clase, cómo sudaba, ¿cierto? Andaba patinando dentro de mi ropa. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Un abrazo para todos. Ya, nos vemos la Cuídese, semana que viene. profe. Gracias, Chao. ahora mismo voy a subir, estoy entrando a Webclass, a subir esto que le voy a poner como nombre, filosofía, le voy a poner un guión, cuarto medio, y le voy a poner un guión, octubre. Así le voy a poner, ¿ya? De hecho, acabo de copiar ese texto que puse. Ya, muchachos, ahí les voy a responder qué día salimos, le vamos a preguntar al profe Carlos, ¿cierto? Y nos vemos. Gracias, profe Keno. Chao, Gracias, profe. Dani. Chao, chiquillos. Pórtense bien. Cuídense harto. Comunismo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, profe.